Bueno, buenos días a todos, sean bienvenidos. Le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes que el día de hoy se ha reunido para escuchar la palabra del Señor. El día de hoy vamos a compartir una enseñanza titulada No hay otro evangelio. Y antes de entrar de lleno ya a la enseñanza, les invito para que me acompañen a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, a nuestra vida, para que cada palabra, Señor, que se diga sea dirigida por ti, Señor, que no sea palabra de hombre, que no sea palabra, Señor, inspirada por la humanidad, la carne, Señor, sino que sea palabra tuya para que edifique nuestra vida, para que nos consuele, nos exhorte y que se haga tu voluntad, Padre, en la vida de cada uno de los que estamos aquí recibiendo tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a entrar a este tema y el objetivo de esta enseñanza es poder advertir a la iglesia acerca del riesgo de ser engañados por enseñanzas falsas que pervierten el verdadero evangelio. Vamos a comenzar entonces entendiendo primero qué significa evangelio. Para poder hablar de lo demás, necesitamos primero saber qué es evangelio. Simple y sencillamente, la palabra evangelio significa buenas nuevas o también buenas noticias. Entonces, esta palabra evangelio proviene de una palabra en griego. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en unas partes en griego, otras en arameo. Entonces, en lo que respecta el idioma original griego, esta palabra evangelio, que nosotros lo pronunciamos como evangelio en español, en griego es la palabra evangelion. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Como les decía, esta palabra significa buenas nuevas, buenas noticias, es todo lo referente a un anuncio que se hace, pero no es cualquier anuncio, no es un anuncio de publicidad, no es un anuncio comercial. Antiguamente, cuando se daba una buena nueva, hacía referencia a una noticia del reino donde se vivía. Recuerde que en el tiempo del pueblo de Israel habían reyes, entonces cuando venía una buena noticia para la ciudad, había alguien que pregonaba y que daba esas buenas nuevas o que daba ese evangelio. Entonces, cuando se empieza a anunciar las buenas nuevas del reino de Dios, nuevamente se empieza a hablar de esta palabra, evangelio. Pero ahora la diferencia es que las buenas noticias ya no tienen que ver con noticias terrenales, ahora tiene que ver con las buenas noticias del reino de Dios. Y por eso es que nosotros encontramos palabras como evangelista, evangelio o evangélico, porque tiene que ver con anunciar una buena noticia. Ahora, si hay una buena noticia, significa que hay una mala noticia. Vamos a ver esta parte de lo que es la mala noticia y la buena noticia. El verdadero evangelio que anunció Jesús. Vamos a leer en Isaías capítulo 61, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Ahí tenemos una primera mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? Que hay gente abatida. Y sigue diciendo, a vendar a los quebrantados de corazón. Ahí tenemos otra. Hay quebrantados de corazón, es decir, rotos de corazón, rotos en el alma. A publicar libertad a los cautivos, aquellos que están
presos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y a los presos, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Ahora, tal vez para algunos escuchar esta parte que dice el día de venganza del Dios nuestro, pudiera uno pensar de que, ay, esa no es una buena noticia, pero para los que hemos creído en este anuncio de salvación, en este anuncio de libertad, es una buena noticia el hecho de saber que Dios vendrá, dice, a hacer venganza, y esa venganza será contra el pecado, contra la maldad, contra los que se oponen a Dios. Entonces, si usted ha recibido esta buena noticia, ha llegado a usted este mensaje de salvación diciéndole que el Señor vino para darle libertad, para darle esa salvación, para darle sanidad a su vida, tenga la seguridad de que usted, al creer en Jesucristo, tendrá esta bendición de poder gozar de salvación y de vida eterna. Entonces, ¿qué otra cosa o qué era lo que Jesús anunciaba? Aquí lo que les acabo de leer es Isaías. Isaías, recuerden que está en el Antiguo Testamento, es decir, era la promesa de que vendría el ungido de Dios, el ungido del Señor. Pero ahora vemos en Lucas, capítulo 4, versículo del 18 al 19, aquí está Jesús ya físicamente parado en la sinagoga, donde estaban todos reunidos escuchando la palabra del Señor. Ahí estaba Jesús, y dice que si leemos un poquito antes de estos versículos, nos dice la palabra que Jesús estaba leyendo al profeta Isaías, es decir, lo que les acabo de leer, Jesús lo estaba leyendo. Entonces dice que él se puso en pie y empezó a leer al profeta Isaías, y justamente la parte que leyó fue esta, Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, es decir, me envió a dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es el anuncio, hermanos, que el Señor el día de hoy sigue hablando. Por eso es que cuando nosotros le compartimos la palabra a una persona, no esperamos a que esa persona sea perfecta, porque precisamente Jesús vino, como dice la palabra, Él vino a los enfermos. Y yo creo que toda la humanidad tiene una enfermedad común, y esa enfermedad es el pecado, es lo que nos separa de Dios. Entonces, Jesús vino para dar salvación a todo el mundo, y muy específicamente a estas personas, dice, aquellos que están rotos de corazón, aquellos que están en depresión, aquellos que están atrapados en vicios, ya sea alcoholismo, drogadicción, diferentes cuestiones que la gente está atravesando. Justamente el Señor vino a traer esa libertad, y tal vez alguno de nosotros conoció del Señor, tal vez de pequeñito, tal vez creció en una familia en la que ya se hablaba de Dios, pero Jesús quiere tener un encuentro real, un encuentro personal con cada uno, en donde Él pueda tener, ahora sí que tener esa oportunidad de sanarte, de liberarte, pero todo eso lo va a hacer no a la fuerza, no te va a obligar, sino que vas a recibir el anuncio, vas a recibir la buena noticia, pero tú vas a decidir si recibes ese regalo que el Señor te está dando, si recibes ese regalo de sanidad y de libertad. Ahora, ¿qué cosa era lo que anunciaba Pablo? Pablo, ustedes pueden leer las cartas y van a ver que se repite mucho este mensaje. Hechos 26, del 22 al 23, dice, esto lo está diciendo el apóstol Pablo:
Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Es decir, el Evangelio es para compartirlo a toda persona, sea una persona adulta, sea un niño, adolescente, una persona de la tercera edad. El mensaje de salvación es dirigido para todos. Dice, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Es decir, todos los profetas, Isaías, Jeremías, Joel, Oseas, Amós, Zacarías, todos esos profetas y los que me faltaron, todos ellos anunciaban que vendría un Salvador. Y también dice aquí, y Moisés, ¿por qué? Porque también Moisés es considerado un profeta. ¿Por qué? Porque de parte de Dios anunciaba lo que Dios iba a hacer. ¿Y qué era lo que Dios iba a hacer? Lo vemos aquí en el versículo 23, que el Cristo, la palabra Cristo significa ungido, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí nuevamente estamos viendo un anuncio, dice, para anunciar luz al pueblo, es decir, ese pueblo que habita en tinieblas, que habita en aquellas cosas que nosotros decimos, ay, ese está perdido. Bueno, ahí es donde el Señor quiere traer esa luz, quiere traer esa salvación. Dice que Cristo sería el primero de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice que era el primero? Porque vendrían después los demás. Y los demás somos todos aquellos que creemos en Jesucristo y que si morimos, la palabra nos dice que el día en el que Él regrese, resucitará a los que murieron creyendo en Él. Ahora, ¿qué dijeron las mujeres que presenciaron la resurrección? Aquí vemos el caso de estas mujeres que también vieron esta buena noticia, o sea, no se los contaron, ellas lo vieron. Mateo 28 del 8 al 10 nos dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, pues imagínense que estaban viendo a Jesús resucitado, o sea, ellas estuvieron cuando lo vieron morir en la cruz, pero ahora ven que ya no había nadie en la tumba. Dice, fueron corriendo a dar las nuevas. Aquí estamos encontrando la palabra nuevas, encontramos la palabra evangelio, aunque no está en español dicho de esa manera, pero estamos hablando de las nuevas noticias, de las buenas noticias. Dice, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. En este caso, salve es un saludo que el ángel les estaba dando a las mujeres y era un saludo que es como decirles tengan buena salud o es como si nosotros dijéramos buenos días, buenas tardes. Es un saludo con respeto. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, es decir, vayan, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces aquí estamos viendo en esta porción cómo la palabra nuevas se repite. Aquí está remarcado de color negro. Vemos cómo la resurrección de Jesús es la buena noticia. Eso lo debemos de tener muy en cuenta porque es la base de nuestra fe cristiana. Si dice Pablo, si nosotros no creyéramos, si no estuviéramos seguros de que Jesús resucitó, pues en vano sería nuestra fe y seríamos, como dicen, las personas más miserables del mundo por creer en algo que solamente es una fantasía. Pero por cuanto la resurrección es un hecho real, tenemos la confianza de que no estamos creyendo en una ideología, no estamos creyendo en una moda, sino estamos creyendo en algo real. ¿Cuál fue el anuncio que dio Pedro? Así como Pablo,
así como Jesús, así como las mujeres decían que Jesús ha resucitado, que Él vendría, que padecería para dar salvación a todo el pueblo, ahora vemos lo que Pedro anuncia y dice Hechos 3:17 al 19. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Aquí estamos viendo que nosotros negábamos al Señor y muchos de nosotros lo hacíamos por ignorancia. Habían cosas que nosotros decíamos, es que yo no sabía que esto era malo o yo no sabía que estaba ofendiendo a Dios. Pero Pedro aquí les está diciendo, ¿saben qué? Ustedes cuando gritaban y decían, crucifícalo, dice aquí, ustedes lo hacían por ignorancia. Y dice también que los gobernantes lo hacían. Si leemos esa parte, nos vamos a dar cuenta que los gobernantes que estaban en el momento en que Jesús estaba siendo juzgado, no sabían qué hacer. Uno se lavó las manos porque dijo, este es inocente, yo no encuentro ningún delito. Y no sabían qué hacer, pero era necesario que esto pasara. Sigue diciendo versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿De qué nos habla esto, hermanos? De que cuando nosotros nos arrepentimos, nos volvemos al Señor, cuando giramos nuestro rostro y nuestro corazón a Él, dice que Él envía tiempos de refrigerio. Ese tiempo de refrigerio, hermanos, es un tiempo de paz, un tiempo de gracia que vamos a poder disfrutar aquí en la tierra, porque la salvación no crean que es, bueno, ya cuando me muera ya voy a disfrutar la vida eterna y la salvación. No, hermanos, la salvación, la vida en abundancia empieza desde que nosotros recibimos a Cristo y tenemos, como dice aquí la palabra, el Señor nos permite tener tiempos de refrigerio aquí en la tierra. Ese tiempo de refrigerio es disfrutar su presencia, el poder saber que cuando oramos Él nos escucha, nos responde, el poder tener la armonía entre hermanos, el poder ser fortalecidos unos con otros, todo eso, hermanos, y más son esos tiempos de refrigerio que el Señor tiene para cada uno de sus hijos. Entonces, aquí acabamos de ver de manera muy resumida lo que es el Evangelio, lo que es las buenas noticias. Pero ahora viene la parte de aquellos que anuncian otro Evangelio y los que también quieren oír otro Evangelio. Aquí vamos a ver en la palabra que también existen personas que dan buenas noticias o aparentemente buenas noticias, pero esas buenas noticias no son noticias que van a permanecer para siempre, y ahorita lo vamos a ver. El deseo de oír cosas positivas, por ahí se me fue tantito la imagen. El deseo de oír cosas positivas. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 5 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no soportarán, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si se dan cuenta aquí, Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Hace un momento veíamos que la palabra evangelio también se relaciona con evangelista, es decir, el evangelista es una persona que anuncia buenas nuevas. Por eso cuando usted le anuncia ese mensaje a las personas, cuando usted le dice, ¿sabes qué? Vamos a buscar del Señor, vamos, que el Señor puede traer libertad a tu vida, el Señor puede restaurarte, tú le estás dando esas buenas noticias, tú te estás convirtiendo en un evangelista. Tal vez no de tiempo completo, tal vez no como el oficio de evangelista, porque recordemos que hay un oficio de evangelista o de pastor,
no eres de tiempo completo, pero sí estás haciendo obra de evangelista, como aquí Pablo le dice a Timoteo. Entonces, el Señor nos llama a anunciar las buenas noticias, pero también nos advierte y nos dice, ¿sabes qué? Van a venir tiempos en que muchas personas van a empezar a tener esa necesidad de oír, porque como todo se está complicando, todo se está poniendo difícil, hay gente que está buscando desesperadamente sentirse en paz, necesita respuestas, la gente se pregunta por qué hay tanta maldad, por qué tanta violencia. Entonces, en su desesperación, la gente quiere oír, necesita oír una palabra de esperanza, y muchas veces cuando les tocamos el punto de Dios, les decimos, es que Jesús vino a darnos esa salvación. Ahí en ese momento ponemos nuestra barrera y decimos, bueno, yo quiero todo lo bueno, quiero que me vaya bien, pero no me hables de Jesús. Entonces, cuando las personas se les habla y se les dice, ¿sabes qué? Si tú usas este cuarzo o esta piedra, vas a tener buena suerte, vas a alejar las malas vibras. La gente hace lo que sea con tal de que le vaya bien. Y escuchaba yo una persona que decía, ay, si es posible que hasta me pongo lo que hace el caballo con tal de que me vaya bien, porque hay gente que está tan desesperada que es capaz de hacer cualquier cosa para lograr que le vaya bien. Y es ahí donde encontramos casos en los que la gente recurre a la brujería, a la hechicería, y quieren algo, una solución rápida, que no tenga nada que ver con Dios. Lo que ellos quieren es su solución. Pero es aquí donde la palabra nos dice, la gente tiene comezón de oír, y por el lado contrario, se van a amontonar maestros, gente que conforme a sus propios deseos van a empezar a engañar a la gente. Dice que van a apartar del oído, perdón, van a apartar la verdad del oído. Mateo 15, del 8 al 9 nos dice, este pueblo de labios me honra, esto lo está diciendo el Señor Jesús. Dice, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta parte, hermanos, es muy triste, que pueden haber muchas personas que te pueden mencionar a Dios, te pueden decir Dios te bendiga, pero aquí la palabra nos dice que Dios ve el corazón, y que con los labios podemos estar honrando a Dios, pero el corazón estar lejos del Señor. Hace algún tiempo estaba yo escuchando un programa de radio que lo tenía puesto un vecino, pero le subió bastante el volumen. Entonces escuchaba yo que decía, bueno, hermanos, Dios les bendiga, muy buenos días. El día de hoy vamos a hablarles acerca de la limpia, y vamos a hablarle acerca de que tú puedes alejar las malas vibras. Y yo me quedé, ¿qué es eso? Porque al principio yo pensé que era algún tipo de programa cristiano, porque dio las bendiciones, hasta dijo hermanos. Cuando empieza a hablar de todo esto, ya empezó pues a hablar, y me di cuenta que era una persona que practica ya sea la magia blanca, negra, morada, la que sea, pero era en pocas palabras un brujo, un hechicero. Entonces yo dije, Dios mío, qué tan fácil es mencionar el nombre de Dios, o qué tan fácil es decir Dios te bendiga, pero no estar haciendo lo que el Señor quiere. Entonces, vemos que las tradiciones y las costumbres se transmiten de generación en generación. Uno como padre le va enseñando a los hijos aquellas cosas a las que uno está acostumbrado. Entonces, aquí en Marcos, la palabra nos habla de que la gente dejaba el mandamiento de Dios y se aferraba a la tradición de los hombres. Aquí en este caso de Marcos 7, nos da un ejemplo de lo que los fariseos hacían. Dice aquí que ellos estaban enfocados en el lavamiento de los jarros y de los vasos de beber. Dice, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Es decir, esto lo menciona como un ejemplo, pero hay muchas más. Entonces, en ese tiempo había la indicación de que el sacerdote que entraba al tabernáculo
tenía que lavarse sus manos. Entonces, eso era lo indicado por Dios. Pero ¿qué pasaba? Que empezaban no solamente se lavaban las manos, sino que también empezaban a lavar los jarros, los vasos y todos los utensilios que se utilizaba ahí en el tabernáculo. Aquí nos da otro ejemplo. En el versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Ese era el mandamiento. Pero ¿qué hacía el ser humano? Dice, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Esa es parte del mandamiento, de lo que Dios dijo. Versículo 11, pero ustedes, vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Es decir, habían personas que tenían a sus padres ya de la tercera edad y decían, ¿sabes qué? Es que yo tengo aquí, por ejemplo, un dinero o tengo aquí una ovejita, pero no te la puedo dar porque esto es ofrenda para Dios. Entonces, lo que hacían esos hijos era que no ofrendaban eso a Dios, sino que ellos ponían de pretexto y decían, es que esto se lo voy a dar a Dios, en lugar de tomar ese animalito para darlo de alimento a sus padres. Entonces, no era que querían honrar a Dios, sino era que querían reservarse las cosas para no darle, ahora sí no cumplir con el deber de honrar a los padres. Entonces muchas veces cometemos este tipo de error de decir, es que, ay no, voy a servir a Dios, pero muchas veces nos escondemos detrás de decir, es que voy a servir a Dios y dejamos de cumplir con nuestra obligación o con nuestras responsabilidades y empezamos a crear mandamientos, empezamos a decir cosas que Dios no ha dicho. Entonces, dice aquí que invalidamos la palabra de Dios con nuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, no solo este tipo de cosas, sino hay muchas otras cosas que nosotros podemos ir analizando en nuestra vida y pensar, ¿será que realmente esto le está agradando a Dios? ¿Qué otra cosa enseñan los falsos? Segunda de Corintios 11, del 3 al 4, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si bien alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Ya vimos al principio cuál era el evangelio, cuál es el Jesús que fue anunciado para salvar al mundo, el Jesús que era necesario que padeciera, pero el Jesús que murió, pero que también resucitó. Es decir, Jesús no quedó ahí en la cruz, no quedó en la tumba, él resucitó y está reinando con poder y también la palabra nos dice que él regresará. Ahora, ¿qué otro Jesús hemos escuchado? A mí me ha tocado escuchar que a veces hablan de un Jesús limitado. Algunas personas dicen que Jesús solamente es un iluminado, que fue un ser creado, que otros dicen que es un ángel, otros dicen que solamente que fue un profeta enviado de Dios y hasta ahí, pero no lo reconocen como Dios, como el Hijo de Dios y por lo tanto como el Salvador del mundo. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado y darnos cuenta de que toda la historia nos ha presentado a un Jesús que ya, que tenemos evidencia de que Él vino, murió, resucitó y podemos comparar eso con lo que algunas otras personas hablan de Jesús. Entonces, aquí nosotros debemos de tener cuidado de no creer en un Jesús equivocado, no vaya a ser que creas en un Jesús que no es el Jesús verdadero. Shh. Entonces, ¿cuál es la advertencia? Aquí viene la advertencia, no todo lo que brilla es oro, o sea, no todo lo que parece bonito, no todo el que te hable de Dios significa que viene de parte de Dios.
Gálatas 1, del 6 al 9, dice: estoy maravillado, esto lo dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, aquí esto es algo muy importante, aquí Pablo está diciendo, si yo, Pablo, o alguno de los que vienen conmigo, o un ángel del cielo, o sea, así veas que baja una luz del cielo, así veas a un ser hermoso y que te venga a anunciar otra cosa de lo que ya se ha anunciado desde el Génesis, desde el principio de la creación. Si alguien viene y te habla de otro Jesús, de otro evangelio, del diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Dice aquí en el versículo 8, al final dice, sea anatema. Como antes como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, algunas personas no creían en la resurrección. Entonces, estas personas eran conocidas como los saduceos. Por ahí, si revisan los evangelios, van a encontrar fariseos, pero también van a encontrar la palabra saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, habían personas que empezaron a escuchar acerca de Dios, pero empezaron a creer que todo lo que estaba aquí en la tierra era pecado. Incluso algunos llegaron al punto de aislarse de la población o de la sociedad y se iban a lugares muy alejados, ahora sí que con la idea de que al estar alejados de la gente iban a guardar su santidad o iban a santificarse para Dios. Entonces, eran personas que empezaban a distorsionar el verdadero evangelio, porque Cristo lo que vino a hacer es que el reino de Dios pudiera estar en la tierra, y el reino de Dios tiene que ver con armonía entre hermanos. Nosotros no podemos decir es que me voy a meter en un rincón y no voy a hablarle a la gente porque me quitan mi paz, o como a veces decimos, ay Señor, es que tú me mandas a amar, pero el prójimo no colabora. Ciertamente es difícil, pero ahí es donde viene el evangelio, donde entra el evangelio y el Señor nos enseña, ¿sabes qué? Perdona, es difícil, pero sí se puede. Entonces, no debemos de creer en otro Jesús, no podemos creer en otro evangelio porque nos vamos a alejar de la verdad y vamos a terminar perdiendo nuestra vida. Entonces, algunos incluso consideraban la vida sexual como algo sucio o pecaminoso. Entonces, algunos empezaron a considerar el no casarse, cuando en la palabra dice varón y hembra los creó, y el Señor les dijo, ¿saben qué? Reproduzcanse y multiplíquense. Entonces, esta multiplicación que el Señor ordenó fue incluso antes de la desobediencia o de la caída. Entonces, hay muchas cosas que la gente empieza a pensar, ay, es que esto es malo, y ya decimos, todo es malo, pero no, necesitamos volver a la palabra y ver realmente qué cosa es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Qué otra cosa vemos aquí en la palabra? Ya vimos que no todo lo que brilla es oro, es decir, aunque un ángel venga y te diga, ¿sabes qué? Aquí hay una nueva revelación. Aquí hay, mira, es que Jesús no era como te lo contaron. No, tú tienes ahora sí que toda una historia, y no es una historia de hace 10 años, hace 100 años, es siglos, milenios de que el Señor fue anunciado. Colosenses 2:8 nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí nuevamente nos dice, fíjate muy bien que nadie te engañe. No creas que todo el que te viene a decir, ay, ¿sabes qué? No te pongas gorra porque es pecado. No. Ahora, también quiero hacer aquí una aclaración. Es verdad
que ya cuando nos congregamos, nos reunimos, hay cosas que por orden y por respeto se deben de hacer, pero no debemos de pensar que el hecho, vamos a suponer que ahorita entra una persona y que viene en estado de ebriedad, no le vamos a impedir la entrada, a menos que si la persona obviamente se pone violenta, pues ahí sí le pedimos que se retire, pero en la casa del Señor son bienvenidos todos. Entonces, eh, tenemos que tener mucho cuidado y la manera en que nosotros nos vamos a dar cuenta de la verdad, pues efectivamente es metiéndonos en la palabra, porque si no, cualquiera va a venir y nos va a engañar. Satanás se disfraza de luz para engañar. Y hace un momento veíamos que Pablo le decía a los Gálatas, tengo temor de que así como la serpiente engañó a Eva, también ustedes sean engañados. Segunda de Corintios 11 del 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, es decir, son fraude, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, aquí estamos viendo que no te debe sorprender este engaño que hay, porque incluso todo esto, todo este engaño que puede haber es algo necesario, es algo que está anunciado para que podamos ver nosotros la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Entonces, ¿cómo son las obras de los falsos? Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Segunda de Corintios 11, del 20 al 21 nos dice, pues toleráis si alguno os esclaviza. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los corintios, y les está diciendo, ustedes, viene alguien a decirle que viene de parte de Jesús, de parte de Dios, y ustedes soportan que vengan y los esclavicen. Aquí nos dice, les esclavizan si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Y aquí vemos cómo en ese tiempo empezaron a surgir personas que esclavizaban a los cristianos. Algunos empezaban a quitarles el dinero, empezaban a decirle, y eso no, pues no es nuevo, lo vemos ahora, que hay personas que dicen, no, pues tú da tanto y Dios te va a bendecir, y no es así. Y algo que me llamó mucho la atención en esta parte es que dice, si alguno os da de bofetadas, lo cual me da a entender que había gente que se atrevía incluso a golpear a los cristianos. Es como si yo llegara y viera algo en alguno de ustedes, dijera, ay no, hermano, eso no está bien, y pa, su cachetada. Y la gente, como tenía ese temor a Dios, ahora sí que esa reverencia a Dios, llegaban incluso a pensar que también si me pegaba el pastor o el apóstol, está bien que me pegue porque es siervo de Dios. No, hermanos, aquí, o sea, ni el Señor Jesús lo hizo. Y muchas veces el ser humano se toma atribuciones que no le corresponden. Aquí vemos también, dice que si alguno se enaltece, porque hay personas que se llegan a creer Dios, hay personas que llegan a decir, bueno, como el Espíritu Santo está sobre mí, pues yo ya puedo tirar golpes, ya puedo humillar gente, y no es así, hermanos. Nosotros no tenemos la autorización de parte de Dios de dar de bofetadas, de patear o de hacer cosas contra la gente. ¿Por qué? Porque todos tienen una dignidad y esa dignidad Dios la respeta, y obviamente con mucha más razón nosotros como siervos del Señor también tenemos que respetar y cuidar a las ovejas. Pero ¿qué pasaba? Que aquí los corintios llegaba cualquier persona y llegaba con palabras y a decir, tengo el poder de Dios, y los esclavizaban, los sometían, les metían miedo y para colmo les pegaban. O sea, ya eso, como dicen, ya es mucho, ¿no? Y el apóstol Pablo dice, versículo 21, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. O sea, aquí Pablo está
siendo un poquito irónico y está diciendo, ¿sabes qué? Pues me da tanta vergüenza de que yo no me atrevo a hacer eso. Eso estaba diciendo Pablo. Dice, para eso fuimos demasiado débiles, es decir, soy tan débil que yo no me atrevo a ponerles una mano encima. Entonces, hay muchas personas que tienen el deseo de obtener poder y lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 18 al 20. Vemos aquí el caso de un hombre muy interesante llamado Simón. Dice que Simón era un hombre que practicaba la hechicería y este hombre dice que engañaba a la gente por todas sus artes mágicas que hacía, pero dice que Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, es decir, Simón vio que llegaban los apóstoles y la gente recibía el Espíritu Santo cuando los apóstoles oraban por ellos y veían cómo el poder de Dios se manifestaba en la gente. Y él vio eso y dijo, ay, yo quiero ese poder, yo quiero que la gente se caiga, yo quiero que la gente, ay, como que hablan en lenguas, que llora, que la gente es sanada. O sea, Simón vio todas esas maravillas y dice que les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Como Simón venía de practicar la hechicería, él estaba acostumbrado a que la gente llegaba y le diera dinero y él les hiciera sus diferentes trabajos. Entonces él pensó que el Espíritu Santo era así y, oh, sorpresa, se equivocó, porque el Espíritu Santo, hermanos, es Dios, Él no es corrupto, Él no se vende, Él no es que, bueno, dame tanto y te doy una porción del Espíritu Santo. No es así, hermanos, porque el Espíritu Santo es Dios y Él es el que está sobre nosotros y no nosotros sobre Él. Y otro ejemplo de personas que anunciaban otro evangelio eran los judaizantes. Los judaizantes eran personas que empezaban a decirle a los nuevos cristianos que tenían que circuncidarse. En Hechos 15:5 nos dice, pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces ellos le decían, para que realmente seas salvo necesitas guardar la ley de Moisés. Pero ¿qué pasó? Que en Hechos 15 se hizo una reunión, se oró, se le pidió al Señor que diera claridad de pensamiento y Jacobo, que estaba ahí en la iglesia de Jerusalén, que estaba al frente de esa iglesia en Jerusalén, anunció a todos los demás el acuerdo al que habían llegado y hizo esta pregunta, dice, en el versículo 10 dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Aquí Jacobo estaba siendo sincero y les estaba diciendo, ¿cómo se les ocurre decir que para que podamos ser salvos necesitamos obedecer la ley de Moisés? Si ni siquiera nuestros antepasados y ni nosotros podemos. ¿Por qué, hermanos? Porque la ley de Moisés no era para salvación. La ley de Moisés era para mostrarle al ser humano su incapacidad de ser perfecto. El único que pudo seguir y obedecer la ley de Moisés fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ley no es que sea mala, sino que era como que el espejo que nos decía, ¿sabes qué? Aquí está la línea, aquí está el estándar, no lo puedes cumplir, pero hubo uno que sí lo pudo cumplir y Él es Jesús. Entonces, cuando nosotros ponemos cargas en la gente, cuando decimos, ay, no hagas esto o haz esto, y son cosas que Dios no está mandando, hermanos, entonces debemos de tener cuidado también de todas estas cosas. Y como conclusión, hermanos, nos dice la palabra en Hechos, ¿qué fue lo que finalmente tenía que hacer la iglesia? Recuerden
que primero se iban convirtiendo los judíos y también se iban convirtiendo algunos gentiles. Los gentiles son todas las personas de las demás naciones, los que no son judíos, los que no son descendientes del pueblo de Israel. Entonces, a nosotros se conoce como la iglesia gentil, o sea, la iglesia gentil se refiere a todos los creyentes que no son judíos, que son de diferentes naciones. ¿Qué fue lo que finalmente se le indicó a todos nosotros? Dice aquí, Hechos capítulo 15, versículo 20. Dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Eso es lo que el Señor nos dice, que aparte de que también estaba en la ley de Moisés, nos dice, bueno, de esto lo que tú vas a hacer es que apártate, dice, de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Qué significa esto? El no consumir la sangre de los animales, porque eso nos puede dañar en nuestra salud. Entonces, esta fue ahora sí que la conclusión a la que se llegó, de que todas las demás naciones tenían que estar apartados de eso, de los ídolos, de la fornicación, de ahogados y de consumir la sangre de animales. ¿Es el ahogado? Un animal ahogado. Ajá, que no cortaban la cabeza para que saliera la sangre. Eso es por cuestión de salud. O sea, el Señor no solo cuida nuestro espíritu, sino también cuida nuestra alma y también cuida nuestro cuerpo. Entonces, en esta parte, digamos que se resumen las tres. Cuídate de la contaminación de los ídolos, es decir, cuida tu vida espiritual. De fornicación habla del alma, de que tengas a tu esposo o esposa, está cuidando uno solo, cuida tu alma, porque obviamente son situaciones que hieren el alma cuando andamos de uno o de otra persona. Y dice, y de ahogado de sangre, aquí pues representa la parte física, cuida tu cuerpo, cuida tu salud. Y Hechos nos dice, Hechos 15, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, aquí la clave, ¿cuál es, hermanos? Que le parezca bien primero al Espíritu Santo. No podemos decir, ¿sabes qué? A mí me parece bien. No. Primero oraron y el Señor les confirmó qué era lo que realmente nosotros como pueblo de Dios teníamos que, a qué someternos o a qué cosas, de qué cosas cuidarnos. Entonces, el primero que debe de estar de acuerdo en todo es el Espíritu Santo. Él es el que, como dicen, nos da la luz verde o el visto bueno. Y finalmente Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, la salvación es para toda la humanidad, no solo para unos, sino para todos. Amén. Y con esto terminamos la enseñanza. Les invito para que se puedan poner de pie y oremos para dar gracias al Señor por este tiempo. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque tú, Señor, nos has dado buenas noticias de salvación, nos has llamado a la libertad del pecado, Señor. Gracias porque has quitado, Señor, cargas de nuestro corazón, de nuestra vida, y hoy podemos, Señor, alabarte, hoy podemos servirte, Señor, con libertad, hoy podemos anunciarle a los demás que tú has venido, Señor, para dar salvación, para dar libertad, para dar, Señor, esa apertura de la cárcel. Por eso te pedimos que nos ayudes a seguir la verdad, a no desviarnos, Señor, por falsas enseñanzas, y que también nosotros podamos anunciar esas buenas noticias a todas las personas que nos rodean. Ponemos en tus manos, Señor, aquellos nuevos amigos que tú nos has permitido conocer, para que se les siga compartiendo tu palabra. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén.